¿Qué sucedió hace 2000 años en la cruz del Calvario? ¿Sabía usted qué ocurrió cuando Jesucristo murió y resucitó? Conozca hoy lo que nunca se nos explicó, y su mente será renovada. 4 cosas sucedieron y que solo Jesucristo hombre explica hoy. Primero, el pecado fue quitado. Juan el Bautista había dicho: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y entonces después Pablo, y murió y lo quitó. Entonces después Pablo dice que nosotros estamos muertos al pecado. ¿No es así? Y entonces vamos a ver, por causa de las visitas y por los que nos ven por internet, lo que sucedió con el pecado. Primeramente Romanos 10:4 y luego Romanos 7:8, para que veas cómo el pecado se murió. Romanos 10:4. Porque el fin de la ley es ¿quién? El fin de la ley de Moisés. Cuando Cristo muere, le paga a Moisés, le paga a la ley. ¿Le pagó, sí o no? Entonces la ley tuvo su ¿qué? Su fin. Ahora mira lo que dice Romanos 7:8. Mas el pecado, tomando ocasión por el ¿Cómo es que el pecado entra? Por el mandamiento. Produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está ¿qué? Piensa, bendecido. ¿Tú me estás siguiendo? Dice, porque sin la ley, ¿qué le sucedió a la ley? Que Cristo le puso ¿qué? Fin. Entonces dice, porque sin la ley el pecado está ¿qué? Entonces, si tú dices, si decimos que no tenemos pecado, le hacemos al mentiroso, ¿qué tú estás haciendo? Estás eliminando todo el trabajo de Jesucristo. Esos apóstoles dicen, oh Jesucristo, oh bendito Cristo, nuestro amado, oh como aman a Cristo, mira cómo se tiran de rodillas, pero pase a confesar sus pecados. Entonces a la misma vez están negándolo. Por eso es que es el misterio de la iniquidad. Hay iniquidad en el asunto. Es como si yo te dijera, mire, aquí hay una familia que perdió su casa, hubo un fuego y yo le quiero que pase por aquí para que vean que yo quiero darle un cheque de $100,000 para ayudarle. Y viene a la familia con todos los nenes llorando. Y entonces yo vengo y le presento el cheque y ellos llorando, gracias, que están. Y entonces cuando llegan al banco no tienen fondo. Pues entonces eso es lo que ellos hacen. Dice, oh Cristo, recordación de pecado. Es una blasfemia. Es un engaño. Porque tú estás hablando de un hombre y ya el pecado no existe. Despierta, bendecido. Porque esto es Biblia. Esto es evangelio. Esto es honrando la sangre de Jesucristo. Porque es que tengo evidencia bíblica. Mira, hasta una persona que no cree en nosotros me oye un rato y dice, mira, yo no estoy de acuerdo con el man ese, como dicen en Colombia, el man. Yo no estoy de acuerdo, pero chicos, lo que él dice, oye, cualquiera que tiene 2 frentes, oye, eso es verdad, porque si Cristo muere, le pone fin a la ley, y el poder del pecado está en que haya ley, y Cristo muere, le paga a Moisés. Ok, Moisés, ¿estás satisfecho? Sí, no, ya, con la muerte estoy satisfecho. Ok, pues echa por un lado, Moisés, la ley es abolida. Un nuevo pacto, sin la ley de Moisés. ¿Dónde queda el pecado? Muerto. Diga, el pecado está muerto. Diga, yo no soy ningún pecador. Es más, yo nunca he estado en pecado. Está bueno ya de abusar con las naciones, con la gente pobrecita. Tú sabes el alivio que recibe una familia y dice que no hay pecado. O sea que Cristo no me ve en pecado. Nunca me ha visto en pecado. Mira, bendecido, escúchame bien. Hace 2000 años el pecado fue quitado. No hay pecadores hace 2000 años. Y siempre el indocto me dice, y los crímenes y los ladrones, eso es, si usted roba, va preso. Si comete un crimen, va preso. El que la hace, la paga. Lo que siembra, cosecha. Pero Dios no puede echar su palabra hacia atrás y llamarte pecador por eso. Porque por presentar una justicia estás invalidando el sacrificio de la sangre de Jesucristo.
Segundo, el diablo fue destruido para siempre. Así que por cuanto los hijos, eso es predestinación ahí también, ya eran hijos y no tenían carne. Eran hijos, pero al participar de carne, ¿viste? Participaron de carne y sangre. Dios también participó de lo mismo. ¿En qué persona? En Jesús de Nazaret. Para destruir por medio de la muerte. ¿Murió? Entonces quedó ¿qué? Destruido. Si murió, lo destruyó. ¿Y por qué Pedro dice que anda todavía como león rugiente? Al que tenía, no tiene nada ya, al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Ahora mira lo que dice Juan 12:31, el mismo Juan que es moderador y consejero de la circuncisión, amigo íntimo de Pedro y de Santiago. Mira cómo dice Juan en 12:31, ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado. Ahora fíjate, mira lo que dice Lucas en el capítulo 10, versos 17 y 18. Mira lo que dice Lucas. Volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Vinieron contentos porque sacaban demonios. Tú sabes que por eso es que el sistema leer ese, mira, sacaban demonios. Seguro, antes de la cruz existía eso. Pero mira lo que Jesús le anticipó que le iba a pasar. El verso 18. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. ¿Tú sabes lo que eso significa? Un rayo. ¡Fup! En la cruz cuando murió, quedó destruido. Pablo es el primero en decirle a la iglesia bendecido, el diablo ya no existe, existió con la muerte de Jesucristo. Dice que el imperio de la muerte fue quitado. Mira lo que dice Hebreos 2:14, un verso que quizás tú nunca has leído en tu vida. Vamos a darle lectura hoy porque puede haber un bendecido por ahí que nos esté escuchando y nos diga como dijo una persona hace poco, yo nunca había leído eso. En el Hebreos 2:14 dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. ¿Para qué? Para destruir, aniquilar, desaparecer. O como dice la Biblia, los testigos de Jehová, para reducir a nada. Esto es, dice, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Quiere decir que el imperio de la muerte, quien lo levantó fue el pecado. Adán fue quien levantó. Bueno, si tú sabes quién es Adán, ¿no? Porque Pablo es el único que nos dice que el pecado no fue por la mujer, fue por un hombre. En Romanos 5:12, si lo podemos poner en pantalla, dice que el pecado entró al mundo por un hombre. ¿Y quién tenía ese imperio? Pues el diablo. ¿Y quién es el diablo si no es Adán? Adán fue el diablo. Ese fue el personaje que destruyó, que levantó el imperio de la muerte. ¿Y a quién Cristo vino a destruir? Bueno, por eso es que Pablo es el primero. Pablo es el primero en decirnos que el primer Adán nos destituyó de la gloria de Dios. Claro, así fue que se rebeló Satanás contra Dios, destituyendo a sus hijos en pecado. Entonces, ¿qué hizo el postrer Adán? Por eso es que llaman a Cristo el postrer Adán, porque Cristo vino en la semejanza del primer Adán y destruyó al primer Adán. Ahí pudiéramos leer, para destruir al que tenía el imperio de la muerte, esto es Adán. Aquí dice el diablo, Satanás, la serpiente antigua. Tercero, el creyente está perfecto. Pero estando ya presente. Mira, perdóname, ese no es Jesús de Nazaret. Presente significa físico. Físico, que ya tú lo ves. Estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes que. De los bienes que venían, no estaban. Ahora mira lo que dice. La ley
Diga, la ley. Teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas. Mira lo que no puede hacer la ley. Nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer que a los que se acercan, a ser perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse. Pues los que tributan este culto limpios una vez, ¿qué dice? No tendrían ya más conciencia de pecado. ¿Por qué aquí nosotros no bautizamos, no sacrificamos? Porque es que limpios una vez, ya estamos perfectos. ¿Cómo vamos a seguir con la misma sombra? Ahí lo dice. Si aquello purificara e hiciera perfecto, no tenían que ofrecerse más. Terminan los sacrificios, porque ya tú estás limpio, ya tu conciencia, vaya, yo no soy ninguna pecadora, yo no soy ningún pecador, yo estoy limpio, perdonado, santificado, estoy apto para estar en la presencia del Señor. Te puedes morir y es ganancia. Mira, el lugar santísimo, como puedes ver ahí, es donde estaba el arca del testimonio, que solo Dios estaba ahí. Solo Dios. Y el sacerdote se metía, ¿ves el atrio? El atrio era donde el sacerdote iba a derramar sangre de cordero, de becerra, de becerro, y ahí se hacían todos los sacrificios, sangre, ofrendas por el pecado. Luego que se ofrecían esos sacrificios en el atrio, el sacerdote, una vez al año, lo dice ahí, que se ofrecen continuamente cada año. Una vez al año llegaba al lugar del lavacro, lavamiento, ceremonia. Entonces él tenía que ir ahí y hacer una serie de ceremonias. Y tenía que ponerse calzoncillos, ropa interior de lino fino. Sí, que no sudara, porque el sudor es símbolo de obras. Sí, pues fíjate si Dios detesta las obras de la carne, que ya desde ya te lo viene diciendo, vísteme al bendecido con una seda para que no me sude, porque si me llega a sudar cuando pase allá, se muere. Pues entonces, ¿qué pasa? Él estaba aquí y tú ves ese velo, ¿qué dice el velo? Ese velo, cuando Cristo murió, ¿qué pasó? Dice que el velo se rasgó de arriba abajo, era un espesor que no había tijera, no había cegueta, no había taladro, no había nada que lo cortara del espeso que era. Sin embargo, cuando Cristo muere, se rompe de arriba abajo, para que no piensen que alguien fue por debajo de arriba. De arriba abajo se partió, entonces dando a entender que ahora no es el sacerdote. Ahora tenemos entrada ya todos y no nos morimos. Ya podemos estar en la misma presencia de Dios sin sacrificio y sin nada. Mira lo que dice Hebreos capítulo 10, ahí mismito, el verso 18. Mira lo que dice. Bueno, vamos al 14 al 18 para ver qué pasó cuando la ofrenda fue dada 2000 años atrás. Hebreos 10, 14 al 18. Porque con una sola ofrenda, Padre, mira, con una sola, no hay que derramar más sacrificio. Mira, con una sola ofrenda, la de Cristo, hizo perfecto por un tiempito. ¿Para cuánto tiempo? Y mira lo que dice, ahora vamos a seguir leyendo. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo. Porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus mentes, en sus corazones, y en sus mentes las escribiré. Esas leyes te las estoy escribiendo yo ahora. Porque eso era futuro. Pondré. Dice, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Oye esto, pues donde hay remisión de estos. Remisión significa, mira, donde los quitan, no hay más ofrenda por el pecado. Cuarto, los siglos fueron consumados. Hebreos 9:26 dice, de otra manera
le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, hablando el apóstol en aquellos tiempos, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Entonces está hablando aquí de la consumación. Quiere decir que en aquel tiempo se consumó todo lo que significaba el viejo pacto. Y comenzó los poderes del siglo venidero. Comenzó una nueva etapa totalmente. Es como Pablo dice, si alguno está en Cristo, y no que yo pueda escoger ser de Cristo, pero si alguno fue escogido para estar en Cristo, es una nueva creación. Es un nuevo comienzo. Entonces, el trabajo de los apóstoles, el daño que hicieron ellos, por eso es que estos son hombres malos, que seamos librados de hombres malos y perversos, porque ellos ocultaron los bienes del ciclo venidero. Allí comenzó una nueva creación. Cuando Cristo murió, Él dijo, consumado es. ¿Qué significa eso? Pues consumé la maldición, consumé la ley, consumé todo lo viejo, todo lo de Moisés. Ahora comienzan los poderes del ciclo venidero. Por eso es que dice que en la consumación de los ciclos, ahí comenzó una nueva vida para los espíritus. Tú tienes que tener tu mente, tu templo limpio, organizado, con tus pensamientos bien organizados, para poder disfrutar de los poderes del ciclo venidero, que es donde estamos viviendo nosotros ahora, que se está desarrollando cada día más. Fíjate, esto parece algo bien sencillo, pero, por ejemplo, la palabra estoy, yo estaba escribiendo por aquí, yo estoy enfermo. Sí, cuando tú dices yo estoy, no es lo mismo que tú digas estoy pasando una mentira temporera por mi cuerpo. Ya ahí activas los ángeles y los ángeles tienen derecho a mantenerte sano. Porque nosotros momentáneamente parece que estamos, pero no estamos. Es pasajero lo que estamos pasando. Fíjate, la palabra estoy es una palabra de una posición tremenda porque estás declarando que eso es lo que tú eres. Fíjate cómo dice Isaías 33:24. En cuanto a la palabra estoy, porque eso es posicional. Isaías 33, verso 24 dice: no dirá el morador, hablando de estos siglos venideros, no dirá el morador estoy enfermo. ¿Ve la palabra estoy ahí? Al pueblo que mora en ella le será perdonada la iniquidad. Pero usted no puede decir estoy, usted puede decir estoy pasando una mentira pasajera. Hebreos capítulo 6, en el verso 5. Y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Los poderes del siglo venidero. Entonces, en eso es que nosotros andamos bendecidos, en los poderes del siglo venidero. Por eso los demás no nos entienden cuando hablamos de estas cosas. Los poderes del ciclo venidero, donde a ti te colocaron en Cristo, donde ahí tú eres una nueva creación. Tú no eres lo que tu papá te dijo. Tú no eres lo que tú has experimentado. Tú tienes que renovarte. Tienes que seguir renovándote en la mente, en el conocimiento. Tienes que renovarte. Como dice, sigo leyendo versos que ya conocemos, pero es bien necesario. Romanos 12 dice, en el verso 2 dice, no os conforméis a este ciclo, porque tú no perteneces a este ciclo. Ya tú perteneces, si tú has sido alumbrado, tú perteneces a los poderes del siglo venidero. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio del ayuno y la oración.
¿Por medio de qué? De la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Quiere decir que en el entendimiento tuyo hay unos bloques, hay unas cosas, hay unos velos todavía que quedan, que estorban para que puedas comprobar la buena voluntad de Dios. Tienes que transformarte por medio de esa renovación para que andes en los poderes del siglo venidero. Porque esos son los beneficios tuyos y nadie te los puede robar, bendecido. Jesucristo hombre nos explicó lo que sucedió hace 2000 años conforme a lo escrito por el apóstol Pablo. Primero, quitó el pecado para siempre. Segundo, destruyó al diablo. Tercero, perfeccionó a sus hijos una vez y para siempre. Cuarto, consumó los siglos. El mundo no ha respetado eso y ha tenido por inmunda la sangre de Jesucristo. Por eso, grandes eventos están por ocurrir. Bendecido, ¿sabías que los creyentes estamos completos en Jesucristo y no nos falta nada? La Biblia dice, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Colosenses capítulo 2, versículo 10. ¿Sabía usted que el creyente está bendecido con toda bendición espiritual? La Biblia dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Carta a los Efesios, capítulo 1, versículo 3. Bendecido, ¿sabías que Dios coloca al creyente en una posición de muerto al pecado? Por tanto, no somos pecadores. La Biblia dice, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Carta a los Romanos capítulo 6, versículo 2. Te damos gracias porque tú nos has explicado el misterio que estuvo escondido por tantos siglos, que muchos profetas inquirieron acerca de esto y no lo pudieron entender. Tanta gente 2000 años atrás, cuando Cristo murió, no pudieron entenderlo, de tal forma que abandonaron al apóstol Pablo. Señor, y hoy nosotros, por tu misericordia, por el grande amor con que nos amaste, Señor, nos revelaste esta palabra. Padre, recibimos que tú nos das el querer como el hacer, que caminamos en obras preparadas de antemano. Señor, que tú nos das la fuerza, que nos das el buen testimonio para representar esta tu palabra bien. Que entendemos lo que leemos, que tú nos das, Señor, el entendimiento para recibir el beneficio de esta herencia que hemos recibido. Estamos agradecidos de ti y te lo decimos delante de las naciones y te lo decimos en público en esta noche, que vivimos agradecidos de ti, que si nos gloriamos no es por orgullo, nos gloriamos en Cristo Jesús, porque tú das permiso para gloriarnos en Jesucristo, porque Él es todo para nuestras vidas. Gracias, Señor. En tu nombre oramos, en el nombre del que resucitó de los muertos.
pensar lo que eres para mí. Siento tanto agradecimiento por lo que has hecho de mí. No te importó la humillación y tanto sufrir solo por alcanzarme a mí. Cuántos años instruyéndome, enseñándome a vivir. Soy feliz y eso es gracias a ti. Por tus palabras de aliento en mis momentos difíciles. Gracias, por enseñarme valores como el amor a la verdad. Gracias, por tus palabras de aliento en mis momentos difíciles. Gracias, por enseñarme valores como el amor a la verdad. Gracias, Tú me enseñaste a hacer lo correcto, eres mi gran ejemplo. Ahora camino con conocimiento por un camino recto. No te importó la humillación y tanto sufrir solo por alcanzarme a mí. Cuántos años instruyéndome, enseñándome a vivir. Soy feliz y eso es gracias a ti. por tus palabras de aliento en mis momentos difíciles. Gracias, por enseñarme valores como el amor a la verdad. Gracias, por tus palabras de aliento en mis momentos difíciles. Gracias, por enseñarme valores como el amor a la verdad. Gracias, Padre, dale gracias a nuestro Padre y Dios José Luis de Jesús.